Ya, volvemos entonces con la segunda patita de estas clases en realidad. Bueno, continuamos. La clase, en el video anterior nos habíamos quedado en el señor Alessandri Palma, que en realidad lo tenemos acá. Eh, Como dice en su libro, ¿cierto? Alessandro Rodríguez, 58-64, va a intentar liberalizar la economía y modernizar las relaciones sociales y laborales. Esto, como vemos, no le va a resultar tan bien, principalmente porque el grupo al cual representa no tiene, cierto, la voluntad política de avanzar hacia los puntos que la sociedad y los nuevos actores sociales chilenos requerían. Recuerden el concepto de actor social, que es importante para esta guía, ya que eran los pobladores, los campesinos, los estudiantes. Y es en este contexto, ante esta incapacidad de la derecha de poder capitalizar su llegada a la moneda, de poder presentar un proyecto atractivo, es que se hace fuerte la democracia cristiana. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano, que se había fundado en el 57 y en realidad el año 64 era su segunda intento por llegar a la moneda, lo va a lograr. Principalmente, como le explicaba, por el desgaste del proyecto de derecha y el temor de la misma derecha hacia la llegada de un gobierno de izquierda en el año 64. Es importante que ustedes averigüen sobre todo lo que ocurre con lo que se va a llamar el naranjazo, ya que el naranjazo es una elección eh, adelantada de un diputado en la zona de Curicó, en la cual una zona evidentemente de derecha, en la cual en esta elección especial o de emergencia que se realiza ante la muerte de este representante de la derecha, alguien ligado al FRAP, es decir, a la izquierda de ese periodo, va a salir electo, lo cual va a generar una puesta en pánico por parte de la derecha y va a hacer que gran parte de los votos de la derecha se traspasen o se trasvasijen a la democracia cristiana. Y es así como llegó Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva, ¿ya?, llega principalmente a partir de este proyecto que es la Revolución en Libertad. Entonces, la Revolución en Libertad tiene dos patitas. Uno, una reestructuración económica que va de la mano con profundizar la reforma agraria y que principalmente tiene que ver con un fetiche que tiene la democracia cristiana con las riquezas naturales, que específicamente va a tener que ver con controlar la riqueza del cobre. El cobre va a ser quizás uno de los elementos que más discusión va a generar durante el gobierno de los Frei Montalva, principalmente porque se va a ver en esta riqueza como de dónde sacar los fondos para poder iniciar un proceso modernizador del Estado para poder llevar el desarrollo a todas las clases, sobre todo a las clases más postergadas. Y cómo encantar estas clases postergadas con este modelo, principalmente a partir de la promoción popular. La promoción popular, como tienen en su libro, no es otra cosa que los siguientes elementos. Ya, recuerden que la reforma agraria es muy importante en el objetivo, porque cumple dos objetivos. Uno, un objetivo económico que permite hacer más eficiente el campo, y si es más eficiente más campo genera más riqueza y hace más competitivo Chile, y si Chile es más competitivo, ¿cierto?, hace a los campesinos más ricos, y por ende si los campesinos son más ricos son menos propensos al comunismo, ¿ya? Entonces tenía todo que ver con, tenía toda una lógica clave en la lucha contra el comunismo desde un punto de vista más bonito, diríamos, no tan al choque. La promoción popular tenía que ver con generar principalmente un empoderamiento y una apropiación de clases que tradicionalmente se habían visto marginadas del Estado, como ahora parte del Estado, o sea, integrarlo, o sea, algo que tú quieres, algo que tú construyes, no lo destruyes. Por ende, era principalmente para poder evitar una atracción o un aumento de clase más pobres, ¿cierto?, campesinas, pobladores, se fuesen hacia los sectores de izquierda, ¿ya? Como le explicaba, la chilenización, aquí está la clave, ser considerado un recurso estratégico, ¿ya? Porque era desde ahí donde iban a salir los fondos, no era a partir de un aumento de impuestos, porque Chile era una economía muy, muy modesta en ese sentido, incluso hasta lo que tenía plata tampoco tenía tanta plata.
ya, en comparación con ahora, lo cual va a permitir acceder al Estado a una gran cantidad de excedentes o de ganancias que está generando la gran minería. Ya, pero por sobre todo aquí lo que es la promoción popular, la cual va a ser financiada en gran parte con estos nuevos, supuestamente nuevos recursos, que va a ser a partir de el aumento de la cobertura educacional, una solución al déficit habitacional y mejoramiento del sistema de salud. Pero esto no va a tener tampoco va a hacer que el gobierno de Frey sea un gobierno fácil. Ya va a tener una serie de problemas. Principalmente estos problemas se localizan aquí. O sea, es un gobierno que llega acusado de haber sido favorecido por una intervención norteamericana con un apoyo en dinero por parte de la CIA para la campaña de Eduardo Frei. De hecho, Eduardo Frei junto con Salvador Allende hasta ese tiempo, algunos dicen que eran amigos, pero que dejan de serlo, sobre todo a partir de esta acusación que tampoco Frei Montalva nunca llegó a desmentir de manera tajante. Siempre quedó como el ambiente como una suerte de aceptación por parte de Frei Montalva de esta situación. Entonces, ¿cierto? Rápidamente se le va a ir mezclando con una serie de eventos. ¿Cuáles son estos eventos? Tienen que ver con la aparición de grupos, tanto de la izquierda como en la derecha, ¿cierto?, de mayor extremismo político, al punto de vista. Por ejemplo, como tiene en su libro, en el año 65, o sea, un año de la victoria de Eduardo Frei, incluso menos, acá en la ciudad de Concepción, aparece el movimiento de izquierda revolucionario MIR, la cual va a unir una serie de movimientos de extrema izquierda que optaban por la revolución en un solo partido, la cual ellos mismos se van a autodenominar como una vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y de las capas oprimidas de Chile. Es decir, al llamarse marxista-leninistas se están llamando principalmente que ellos buscan, o en realidad su forma en la cual llegar a esta revolución social no va a ser vía la democracia como decían los Salvador Allende, sino que decía bajo un tema armado, o sea, la revolución, y muy inspirado en la revolución cubana estos muchachos, muy inspirado en la revolución cubana. Entonces cuando también se va a generar al interior de la democracia cristiana un quiebre que va a tener que ver con la escinsión del Partido Democrático Cristiano de su ala más de izquierda, que va a ser el MAPU, que es el sigla del Movimiento Acción Popular Unitario, la cual está muy influenciada por lo que en ese tiempo se estaba hablando, sobre todo en Centroamérica, respecto a las teorías de la teología de la liberación. Y en el mismo año 65, a partir de esa misma elección de diputados que va a tener ese lugar al año siguiente, antes las elecciones de diputados y senadores no son al mismo tiempo que la elección de presidente. Entonces, el Partido Liberal y el Partido Conservador y los nacionales van a tener una bajísima representación, con suerte ni siquiera no se hacer el 20%, o sea, es un golpe demasiado duro. Todo esto principalmente por el fortalecimiento de la democracia cristiana, y eso va a obligar que al año siguiente, en el 66, estos partidos se van a desaparecer y van a formar uno nuevo, que va a ser el Partido Nacional. Por otro lado, en el año 67 se va a formar en el interior de la Universidad Católica de Santiago, ¿cierto?, la Pontificia Universidad Católica, el movimiento gremial, liderado por ese entonces por un joven Jaime Guzmán, ¿cierto? Me parece que en ese tiempo ya era profesor de la Universidad Católica, según dicen, ¿cierto?, muy con intereses políticos bastante marcados, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar durante el gobierno de Frei? Principalmente va a tener el gran problema que tuvo Ibáñez del Campo, que tuvo Alessandro Rodríguez, que no logra solucionar nunca, que es la inflación. O sea, chico, aquí es importante porque la inflación no es un problema que va a generar solamente Allende, sino que todo venía desde antes. O sea, estamos hablando que incluso en algunos periodos, cuando se va a manifestar que Allende o que cualquier presidente bajaba la inflación, estamos hablando que la ha bajado de un 30-40% a un 20%, pero igual sigue siendo una inflación de un 20%. Y como ustedes saben, la inflación, como afecta al poder adquisitivo, afecta sobre todo a las clases más pobres. ¿Ya? Entonces, además también van a generar leyes que van a impedir o que van a
generar una mayor polarización. Que si ustedes lo ven en las primeras páginas de esta lección, que la lección 10, ustedes se van a encontrar con lo que se hablaba de la promulgación de la ley de sindicación campesina, ya, la cual va a permitir una mayor cantidad de trabajadores sindicalizados. Y esto va a hacer que obviamente van a ser controlados no por la derecha, sino que va a ser controlado en gran medida por la izquierda, sobre todo el Partido Comunista, el Partido Socialista, y aparece aquí también el MIR, ¿cierto? El Movimiento de Izquierda Revolucionario como una gran fuerza dentro del movimiento campesino, y en menor medida la democracia cristiana. Esto va a generar, ¿cierto?, una escalada de presión social, la cual va a generar que en el año 69 tenga lugar un gran evento, lo que se va a llamar la matanza de Pamperigoin. Pamperigoin, los que en Puerto Montt, es un sector que queda a la entrada de Puerto Montt, al frente donde está actualmente el hospital regional. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a tomar esta Pamperigoin y se va a ordenar el desalojo, lo cual van a haber al menos 10 pobladores. Ya, lo cual va a ser muy grave, la muerte de un niño de 9 meses. ¿A quién se le va a indilgar acá la responsabilidad? Al ministro del Interior del presidente Eduardo Frei, que es el señor Pérez Sukovich. ¿Qué va a pasar? Bueno, esto es muy importante principalmente por que él va a ser asesinado por un comando de izquierda, el cual lo va a matar durante el gobierno Allende. Ya, lo que va a dar cuenta de esta creciente polarización que se está viviendo en el país a raíz de todos los procesos que se venían en cierne. Y así como en el año 70 vamos a llegar a la complicada elección de Salvador Allende. Salvador Allende, ¿cierto?, llega con este eslogan de la vida chilena socialismo, ya en un, no me acuerdo, quinto o sexto intento por llegar a la moneda. Va a llegar bastante, no sé si la palabra es desgastado, pero sí llega prácticamente con la mitad de la carrera corrida, principalmente por el agotamiento y por el descrédito que hayan caído los candidatos de derecha y de centro. Ya que en este caso la derecha teníamos nuevamente a Alessandro Rodríguez. La derecha no tenía o nunca se ha caracterizado por tener una gran variedad de candidatos, y el señor Radomiro Tomic por parte de la AS, un gran defensor del control de las riquezas naturales. Ya. Allende llega bastante cuestionado en su legitimidad como gobernante, principalmente. ¿Por qué? ¿Ya? Principalmente por su bajo voto que obtuvo en el año 70. Allende, en primer lugar, no llega con mayoría absoluta, sino que tiene que ser ratificado por el Congreso. O sea, en este tiempo no existe segunda vuelta, sino que si no se ganaba en primera vuelta con una mayoría absoluta, era el Congreso en pleno el que votaba y elegía quién ganaba de las dos primeras mayorías. Y aquí va a haber una serie de temor por parte de la derecha y el centro ante la llegada de Salvador Allende. O sea, porque Salvador Allende, que lo que pedía era su vía chilena al socialismo, ¿ya? La cual incluía una reforma agraria que aumentara la cantidad de hectáreas expropiadas, una nacionalización del cobre, la cual se va a lograr en julio del 71, que recuerden que es la única ley que le aprueba Allende. La cual nunca se realiza un pago a las empresas que van a haber perdido su propiedad sobre estos bienes, y una expropiación y estatización de tanto la banca como la industria. ¿Ya? Esto le va a generar problemas a Allende, ¿ya? Principalmente porque su política económica va a estar contaminada por una serie de otros aspectos. Tampoco en estos computadores, así que tengan paciencia. ¿Cuáles van a ser esos aspectos? Principalmente lo que tiene que ver con que su política económica está demasiado influenciada por factores no económicos. ¿Ya? Su eje era principalmente la estatización. ¿Ya? El problema va a ser principalmente cómo va a enfrentar esto. ¿Ya? Que es lo que yo ya les había comentado en clase, de este mal manejo por parte de su economía.
Ya, y ese empeño por mantener la industria es lo que le va a terminar costando la presidencia. En el siguiente video vamos a seguir